proceso de transformar los rollos de película de polipropileno orientado, el material empaquetado terminado, requiere una multitud de pasos especializados y tecnologías modernas. Cuando una película OPP se convierte en un paquete, forma parte de un sistema complejo. El paquete debe proteger su contenido, mantener la frescura y llamar la atención del consumidor en el estante, con gráficos atractivos a la vista. Las compañías que transforman la película OPP en material de empaquetado final se llaman convertidoras. Estas compañías convierten la película imprimiendo, laminando y tajando la misma en tiras de los tamaños usados en las máquinas de empaquetar. Imprimir una película OPP es similar a imprimir rollos o bobinas de papel, pero hay muchas consideraciones especiales cuando se imprime en un material flexible de empaquetar. Los dos procesos principales de imprimir usados en convertir la OPP son flexografía y rotograbado. La flexografía es el proceso más ampliamente usado para imprimir material flexible de empaquetar en los Estados Unidos. En este proceso la tinta se transfiere de una superficie en relieve en la plancha a la película. Hay varias maneras distintas de confeccionar las planchas usadas en flexografía. En las planchas flexográficas de hule se usa el diseño de un artista gráfico para hacer las grabaciones de metal. Las grabaciones luego se usan para hacer moldes para las planchas de impresión. Durante el proceso de confección de planchas, las láminas de hule se colocan en los moldes. Sometidas al calor y presión, el hule es formado en una plancha de impresión, una plancha diferente para cada color de tinta del paquete terminado. Luego las planchas se montan en cilindros metálicos a ser instalados en la imprenta. Otro método de preparar las planchas flexográficas usan un material sensitivo a la luz, conocido como fotopolímero. En este proceso, un negativo de la ilustración se pone en contacto con el material fotopolímero. Luego se expone a los rayos ultravioletas. Las áreas claras del negativo permiten que la luz ultravioleta llegue al fotopolímero y cambie químicamente las porciones expuestas de la plancha. Durante el procesamiento, las áreas no expuestas se retiran quedando una superficie de impresión realzada. Antes de ir a la imprenta, los cilindros se deben probar para verificar sus registros o la alineación de las planchas, una en relación a otra. Una ventaja de las planchas fotopolímeras es la relativa facilidad de montarlas en el registro. Ahora los cilindros flexográficos están listos para ser montados en la imprenta de bobina de estaciones múltiples. Cada estación en la imprenta aplica un color de tinta a la película. Históricamente la tinta recogida por un rodillo tintero era transferida a un rodillo anilox, luego al cilindro de impresión y a la película. A medida que las imprentas rápidas se volvieron más comunes, este arreglo podía causar un efecto hidráulico que forzaba que se separen el rodillo tintero y el anillo anilox. La adición de una hoja raspadora ayuda a controlar la cantidad de tinta en el anillo anilox. Más tarde las preocupaciones ambientales inspiraron el reemplazo del rodillo tintero abierto con un sistema de hoja raspadora encerrada. Este sistema usa dos hojas, una de plástico y otra de acero inoxidable para medir el suministro de tinta. En la imprenta, la hoja raspadora encerrada es parte de un sistema que incluye el suministro de tinta y las mangueras de retorno. Una imprenta flexográfica puede ser de dos tipos, de impresión central o de tipo apilado. En la imprenta flexográfica de impresión central, la película viaja alrededor de un cilindro grande de impresión a medida que se mueve de una estación de impresión a otra. En una imprenta flexográfica de tipo apilado, cada estación tiene su propio cilindro de impresión. El otro método común de imprimir películas OPP es el de rotograbado. En vez de una superficie de impresión realzada, el cilindro de rotograbado usa celdas embutidas muy pequeñas para sostener la tinta. Un cilindro rotograbado se prepara mordentando el área de la imagen en un cilindro de metal. Técnicos habilidosos usan microscopios de alto poder para inspeccionar la superficie de cromo de los cilindros de rotograbado. Mirando de cerca este cilindro se ve el patrón de celdas de tinta embutidas. En la imprenta, cada cilindro aplica un color de tinta a la película. En cada estación de esta imprenta grande de estaciones múltiples,
Un cilindro de rotograbado gira a través de un baño de tinta, mientras la hoja raspadora retira el exceso de tinta. La tinta restante en las celdas embutidas se transfieren directamente a la superficie de impresión a medida que pasa entre el cilindro y un rodillo de impresión. Entre tiradas de ejemplares de imprenta, los cilindros de rotograbado se inspeccionan cuidadosamente, viendo si tienen signos de desgaste. Los cilindros se limpian y se restauran de rutina, con revestidos nuevos de cromo para mantener la calidad de impresión óptima durante la vida del cilindro. Ya sea rotograbado o flexográfico, es esencial observar la calidad de la impresión durante la tirada. Este explorador de inspección de imprenta usa un prisma espejo rotativo que permite al operador ver el trabajo mientras se imprime. Otro medio de verificar la calidad es este sofisticado sistema de inspección explorador de video. Explora electrónicamente la bobina móvil y presenta la imagen impresa en un monitor de tubo de rayos catódicos. Los operadores de imprenta experimentados controlan muchas variables distintas para mantener la óptima calidad de impresión. Una variable importante que entra en juego mucho antes que un trabajo esté en imprenta es la selección de la tinta. La tinta usada dependerá de muchos factores diferentes, entre ellos del tipo del equipo de impresión y de la película a imprimirse. Si se usa el proceso flexográfico, se da la imagen de ilustración o proceso de color, la impresión de varios colores de tinta en un patrón de puntos para crear una imagen terminada. En el laboratorio de control de calidad del convertidor, los técnicos verifican el color usando sistemas de inspección visual y lectura de densitómetro. Se prueba la resistencia de la aplicación del sello frío. El sello frío es un cohesivo usado para sellar paquetes en aplicaciones de empaquetados a alta velocidad y materiales sensitivos al calor. El patrón de sello frío se aplica al interior de la bobina de la película. Se aplica un soltador sobre laca, al lado opuesto para impedir que el rodillo se pegue a sí mismo o se adhiera. Las tiras de prueba cortadas de la película se sellan. Luego se mide la fuerza necesaria para separarlas. La resistencia típica de un sello en frío es de 500 gramos por pulgada. El laboratorio de control de calidad de convertidores también prueba las muestras por solventes retenidos, usando la cromatografía de gas. Durante el proceso de conversión, 2 o más películas se pueden laminar juntas para producir un material de empaquetado de mayor rigidez, mejoradas propiedades de bloqueo y protección de la superficie impresa. Un trabajo se puede imprimir y laminar en un proceso continuo, como con este laminador en línea. O el trabajo se puede imprimir y almacenar para su laminación en un proceso separado. El método más simple de adherir 2 películas revestidas es la laminación térmica. En este proceso las películas se calientan con agua o vapor para activar el revestido y luego se aprietan con un rodillo de combinación. El método de laminación más comúnmente usado es el proceso de laminación adhesiva, conocido como adhesión en seco. Aquí, un cilindro grabado aplica una capa delgada de adhesivo a una de las películas a laminarse. Esa bobina se seca para que evapore y retire los solventes. Las 2 bobinas se combinan luego, usando el calor y presión, o a veces por presión sola. En la laminación de extrusión se usa resina de polietileno fundida para adherir las películas. Un extrusor funde y aplica continuamente una capa uniforme de resina fundida, de media a 1 milésima de pulgada de espesor, directamente entre los 2 materiales substratos. La adhesión ocurre a medida que la resina fundida se solidifica sobre el rodillo enfriado. Las películas OPP revestidas requieren una imprimación para que se adhiera el polietileno fundido. Las condiciones de operación crítica para la laminación de extrusión incluyen las temperaturas apropiadas de fundición. Además, el largo de la separación de aire y la velocidad del proceso de laminación afectan el nivel de oxidación, el que a veces afecta la adhesión y las características de sellabilidad del calor. Durante la laminación, el operador verifica un perfil de la bobina generado por computadora y ajusta los pernos troquelados de extrusión según se requiera. Ahora ya impresas y laminadas, las bobinas grandes se deben tajar a los tamaños terminados para usarlas en las máquinas de empaquetar. La tajadera puede ser una sola unidad de rodillo,
o una unidad de torre, que permite el montaje por adelantado del siguiente rodillo. El desenrolle debe proporcionar una tensión constante controlada en el rodillo de alimentación, presentando a las cuchillas una bobina plana. Las guías de bobinas o sistemas de guías laterales usan un dispositivo sensor, una unidad de control y mecanismo de corrección para compensar los bordes irregulares en el rodillo de alimentación o los errores pequeños en el lugar del rodillo de suministro en el eje de desenrollar. La manera más común de tarjar la película OPP es el tarjado con navaja, con la hoja en el aire o con la hoja en las muescas de un rodillo ranurado. Otros métodos de tajar la película incluye el tajado por cizallamiento. Este método usa dos cuchillas circulares que actúan como tijeras para cortar la película. El tajado por incisión usa una hoja circular que trabaja contra un rodillo de metal endurecido. Cuando se debe enrollar la película tajada, el método más común es el enrollado central. Con este método hay dos fuerzas trabajando, la torsión central y el contacto superficial. En el método de enrollado central, la única fuerza impulsora en el rodillo tajado es la torsión aplicada desde el motor del brazo tajador. En vez de un tambor de enrollado común, el enrollado central usa un rodillo de contacto para cada rollo tajado. Los rodillos de contacto quitan la capa de aire de la bobina. Estos rodillos son impulsados por la fricción generada por el rodillo tajado, asegurando que la velocidad de los dos componentes sea la misma y no se introduzcan esfuerzos. La película convertida ahora está lista para ser entregada a un consumidor final. La transformación de película OPP a material empaquetado terminado involucra muchas operaciones complejas. De la impresión a laminación a tajación, los convertidores habilidosos combinan una amplia gama de artesanías, tecnologías y sistemas de control de calidad para entregar sofisticados materiales de empaquetar a sus clientes.